Bueno, hola a todos, buenas tardes. Vamos a iniciar. Quiero darles la bienvenida y agradecerles por acompañarnos, ya sea de manera presencial o en línea, en esta actividad organizada por el Instituto Freudiano para el Estudio de las Prácticas Psicoanalíticas, IFEP. Soy Ana Ramos, coordinadora de esta presentación. Hoy conversaremos sobre La cuerda floja de Marcelo Tollos, a quien agradezco el interés por presentar su libro en México, y contaremos con los comentarios de la psicoanalista Alejandra Batti y del doctor Alfredo Valencia. También tendremos tiempo para las preguntas, por lo que pueden ir pensando sus dudas, sus comentarios, y agregar que tenemos a la venta ejemplares disponibles, ¿no? Para que se interesen también en adquirirlo. La cuerda floja es escrito por el doctor Marcelo Tollos, publicado en el 2004 por la editorial Letra Viva, pero los ensayos que los componen o que lo componen al texto fueron escritos durante la pandemia. 2024, perdón. Quisiera citar algunas ideas y unas que me parecieron muy provocadoras para comentar y dar paso a los comentarios. Si el lector se embarca en este libro, habrá de saber que navegará lejos de la costa y sin cartas náuticas preestablecidas. Es una invitación a leer, a pensar, a cuestionarnos, con la advertencia de que a más de algunos se nos aflojará la cuerda. La alternancia de certidumbres e incertidumbres es muy desconcertante, pero este desconcierto, las vueltas y revueltas de la cultura, plantean interrogantes a nuestra práctica. ¿Qué es aquello que se pierde en los análisis en línea? ¿Qué fue del diván en esos análisis? ¿Cuáles serán los efectos pospandemia? ¿Qué hacer con ese más de la presencialidad, con ese más de la cercanía en los análisis en línea? ¿Cómo podemos pensar desde el psicoanálisis la presencia de la inteligencia artificial en casi todas las esferas de la vida? ¿Las rutas que elegimos están marcadas por el deseo o por el algoritmo? ¿Cuál es el efecto de las redes sociales en nuestra práctica? El doctor Marcelo Tollos nos dice preguntarnos acerca de la noción de inconsciente de determinado marco referencial en psicoanálisis y por lo tanto de determinadas formas de ejercicio de praxis psicoanalítica es fundamental en estos tiempos. Así que pues esta es la invitación el día de hoy a preguntarnos sobre nuestra práctica y voy a dar paso a los comentarios, primeramente de Alejandra Batti Martínez. Ella es psicóloga clínica y psicoanalista con más de 18 años de experiencia en el ámbito público y privado. Egresada de la Universidad Iberoamericana, cursó la maestría en psicoterapia general en la Asociación Psicoanalítica Mexicana y realizó su formación psicoanalítica en la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México. Trabajó en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, donde coordinó el programa de atención a mujeres embarazadas con diagnóstico de trastorno mental. Además, ha investigado sobre salud reproductiva y consumo de sustancias durante el embarazo. Cuenta con publicaciones en revistas científicas y ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales. En el IFEP forma parte de la comisión editorial, además de participar en seminarios, grupos de trabajo de caso, presentaciones clínicas y diálogos conceptuales. Gracias, Alejandra, por estar aquí. Te cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de empezar, quiero agradecer la invitación para participar en este foro de IFEP, pues es un privilegio ser convocada a presentar un libro, y más aún hacerlo en presencia y diálogo con su autor, Néstor Marcelo Tollos. Mi lectura de La cuerda floja no pretende abarcar todos los temas que el libro despliega, sino compartir aquello que al leerlo despertó en mí resonancias particulares. Algunos pasajes me recuerdan ideas que he trabajado desde Laplanche y Quignard, y me pareció importante ponerlas a dialogar con las propuestas del autor. De entre ellas, hubo dos temas que me interesaron especialmente. Uno tiene que ver con la práctica analítica y las implicaciones del setting virtual, que a partir de la pandemia se presentan en consultorios.
La condición virtual, dice Toyos, le da más peso a lo imaginario. Y esta idea me llevó a rastrear el tema de la imagen como fundamento de la constitución psíquica. El otro tema tiene que ver con la noción de estilo, que aparece en distintos capítulos del libro y que se enlaza con una cita que me pareció muy significativa. No hay inconsciente, sino en el acto analítico de su producción. El desarrollo girará principalmente en todo que el contenido del libro, debo decir, es mucho más amplio y abierto. Algo que hace particular la lectura de La cuerda floja es su carácter interactivo. No es una escritura sistemática, sino que el autor invita al lector a buscar referencias teóricas, artísticas y sociales, a través de la posición del analista en tiempos de crisis, tenerse en los detalles de una foto, buscar una publicación, una canción, ver una serie o un video. Esa propuesta, desde mi experiencia, lo vuelve disfrutable y convoca al lector, casi como en asociación libre, a tomar la vía que más le interese. La primera sección del libro, titulada Pandemonium, nos lleva de regreso a marzo de 2020. Personalmente, tengo la sensación de que aquello fue hace mucho tiempo. Quizá porque queremos creer que ahora vivimos tiempos mejores. Sin embargo, tristemente, sabemos que las turbulencias mortíferas no han cesado. La efervescencia de las guerras, el genocidio y el virus del consumismo dejan hoy al sujeto, como sugiere la imagen del libro, en la cuerda floja. Se requiere mucho para no caer y seguir avanzando. Ese seguir para no caerse nos llevó durante la pandemia a una práctica temporalmente virtual, con todo lo que eso implicó. Lo pienso de manera kafkiana, como un punto de no retorno. Y creo que esa modalidad merece seguir siendo interrogada por los efectos que puede tener en el curso de un análisis. Toyos plantea una pregunta muy pertinente. ¿Cómo estaría siendo nuestra praxis prepandémica para que hayamos prescindido tan fácilmente del diván? Para profundizar en lo problemático de la virtualidad, el autor plantea algunos puntos. Por ejemplo, recuerda que el psicoanálisis siempre ha apelado a la noción de lo virtual para definir su objeto, desde la interpretación de los sueños hasta el estadio del espejo. También señala, cito textual, la virtualidad específica del dispositivo analítico se denomina transferencia. Los nuevos escenarios de la cura no parecen expandir el campo transferencial, más bien al contrario. El registro simbólico está preservado, lo real está contenido, lo imaginario es lo más distorsionado. Simetrización, bidimensionalidad y la función de la mirada está deslocada. En otras palabras, la presencia imaginaria tiende a intensificar y a reduciendo el espacio para el juego con la ausencia y reforzando la ilusión de una presencia continua. La pantalla privilegia lo visible y lo audible, a diferencia de la sesión presencial, donde generalmente lo no visible, los intervalos, los silencios, las intermitencias, sostienen la dimensión simbólica. La exposición de la imagen disminuye la posibilidad del analista de trabajar con los bordes de la ausencia, los silencios, los desplazamientos del cuerpo, las vacilaciones del espacio y del tiempo compartido. En este sentido, Marcelo también dice que para él una diferencia decisiva entre el dispositivo virtual y el presencial tiene que ver con lo que Lacan llamó semblante. Todo hace pensar que este no funciona del mismo modo en la pantalla que en el consultorio. Hay que recordar que el analista, al ocupar su lugar en la transferencia, hace semblante de objeto causa de deseo. Lacan decía que lo que da acceso al deseo no es la continuidad, sino la discontinuidad. Es en los cortes, en los huecos, donde el deseo encuentra su causa. Un objeto perdido que solo puede evocarse por medio de desplazamientos. En la práctica virtual, esta discontinuidad tiende a aplanarse. La imagen sostiene la ilusión de una presencia constante. Este desplazamiento del semblante a la imagen
Me llevó a pensar en la propuesta de Pascal Quignard, quien sostiene que toda imagen surge de una falta y que la mirada aparece como el deseo de ver aquello que queda oculto. En su conferencia, La imagen que falta, retoma un texto antiguo de Plinio el Viejo, que en su obra Historia Natural narra la historia de la hija de Butades, mito fundamental que habla del origen de la pintura. Cito un fragmento. Joven sostiene una llama con la mano izquierda. En la derecha, un trozo de carbón. Ante ella, de pie, el joven que ama. Pero la hija de Butades no mira a su amado, que parte a la guerra. Se inclina sobre su cabeza para inscribir la línea que la sombra de su cabellera traza sobre el muro. En un intento de representar lo imposible, la joven traza en el muro la sombra del amado, que parte a la guerra. La imagen aparece a partir de la falta, debe estar ausente para poderse representar. Así el lenguaje, la cultura, el amor e incluso el deseo serían modos de bordear esa pérdida originaria. Y Quiñard, en ese mismo texto, lo dice bellamente. El arte no solo quiere al ausente, sino que domina la muerte. Para adentrarnos en el tema del inconsciente como acto y como estilo, Toyos afirma que a pesar del golpe pandémico y del setting virtual, la cura por la palabra sigue teniendo un canal abierto. Según entiendo, el autor ha trabajado la noción de estilo desde hace tiempo con un grupo de colegas y por la complejidad de su definición ha preferido mantenerla flotante, y yo agregaría abierta. Aún así, hay una serie de ideas que la van delineando. Una de las que me pareció más precisa es manera en que lo imposible de transmitir se transmite. Sin embargo, aunque el estilo es singular, no se autoengendra. Como dice el texto, el estilo emerge cuando el decir del analizante se cruza con la intervención del analista. En otras palabras, se trata de un encuentro donde algo se transmite, algo de lo imposible. Este estilo se produce en acto analítico. Y aquí vuelvo a la idea de Toyos que dice así: no hay inconsciente sino en el acto analítico de su producción. Esta afirmación condensa dos ideas esenciales. El inconsciente no es algo dado y se produce en el encuentro con el otro. Y aquí es donde podemos dialogar con Laplanche. En Nuevos Fundamentos para el Psicoanálisis, Laplanche menciona que para que se instaure la producción de transferencia, es esencial que haya un rehusamiento en dos planos. El primero, rehusar, situarse en un plano adaptativo. El segundo, rehusar el saber sobre sí mismo. Esto da fuerza a lo que llama la transferencia en hueco, un hueco que viene a alojarse en otro hueco. De este modo, se vuelve a poner en juego, en interrogación y en elaboración, mensajes enigmáticos de la infancia. Laplanche retoma esta misma idea cuando habla de lo inconsciente y explica que se constituye en el encuentro con el otro. En esta relación, que él llama seducción originaria, el adulto transmite al niño mensajes cargados de significantes inconscientes, que nunca pueden ser traducidos por completo. Este resto intraducible que persiste y retorna es lo que funda el inconsciente y da lugar a la transferencia. Desde esta perspectiva, el inconsciente no es una estructura fija ni un saber reprimido que se descubre, sino el efecto vivo de un intento de traducción, siempre parcial. Se produce ahí donde un mensaje del otro no logra ser traducido del todo y deja abierta una pregunta, una falta, un hueco. En el libro se menciona que para que el estilo pueda llamarse psicoanalítico, solo es en la medida en que se haya pasado por la experiencia del psicoanálisis. ¿Qué será realmente haber pasado por la experiencia del psicoanálisis? Llegados a este punto, el estilo ya no solo remite a una posición teórica, sino una experiencia ética, haber atravesado en carne propia la exposición ante el otro. Algo de esto responde el libro en el capítulo titulado Si el rey está desnudo. Y dice: si el rey está desnudo, lo que queda en manos del psicoanalista es ayudarlo a lidiar mejor con su desnudez, a llevarse mejor con su cuerpo real, a identificarse con ese lugar desnudo,
desarticulado, a entender un síntoma como una oportunidad. La identificación con esa falta en ser es la apertura de un camino nuevo para el deseo. Termina la cita. Relaciono la idea de desanudarse, bueno, con una experiencia de exposición subjetiva ante el otro, quedar sin defensa ante la alteridad, mostrar los nudos propios ante los nudos del otro. Esta idea se plasma bellamente en el libro de Quiñar, La noche sexual, donde dice: la desnudez, la ansiedad del alter, es propio de la sexualidad humana. Al ser la denudación, la revelación de la alteridad que está escondida en el otro, es una revelación imposible. Es el apocalipsis imposible. De alguna manera, el análisis, al desanudarnos, nos deja más abiertos y en posibilidad de traducir algo de esos significantes en presencia del otro. El estilo, dice el autor aludiendo a Lush, tiene que ver con un decir verdadero que emana del objeto perdido. Así, los distintos temas del libro hilvanan en torno a la herida fundamental del ser y a las imágenes que intentan dar forma o sentido a la existencia. Termino con la primera frase del libro y el origen de la palabra deseo. Si el lector se embarca en este libro, habrá de saber que navegará lejos de la costa y sin cartas náuticas establecidas. Esta cita me recordó el origen de la palabra deseo, que viene del latín desiderium, vocablo compuesto de sidus, astro, con el prefijo de, que proviene de la lengua religiosa augural, tal como el verbo considerare, mirar los astros, contemplar. Por lo tanto, desiderare podría significar dejar de ver o anhelar que aparezcan las estrellas. Así los analistas, como los navegantes que usaban los astros para orientarse en la oscuridad, pasamos la vida naufragando sin coordenadas claras. En la incertidumbre del no saber, seguimos con los decires de los pacientes, incluso entre tormentas pandémicas y nuestros propios vértigos. Marcelo Toyos nos invita a caminar por esa cuerda sin miedo a caer, sabiendo que es en el riesgo donde el pensamiento se renueva. Agradezco de nuevo la oportunidad de presentar este texto e invito a leerlo, porque en su escritura se juega algo que mantiene vivo al psicoanálisis, el deseo de seguir pensando. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, vamos a dar paso a doctor Alfredo Valencia, que también nos va a acompañar con sus comentarios. También aprovecho para comentarles a los que se unen en línea que enciendan sus cámaras, así los podemos ver y también hacemos más cálido el encuentro. El doctor Alfredo Valencia es médico psicoanalista, fue coordinador del programa de psiquiatría de enlace en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Fue miembro didacta de la Asociación Psicoanalítica Internacional, autor de varios artículos que tienen como temas centrales la metapsicología, la historia del psicoanálisis y la formación de psicoanalistas. Coordinó hasta el 2021 el taller de historia del psicoanálisis y las prácticas psicoanalíticas en México. Actualmente es presidente del Instituto Freudiano para el Estudio de las Prácticas Psicoanalíticas AC. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, Ana. Bueno, un privilegio estar contigo, Marcelo, y un privilegio haber leído tu libro, eh, que efectivamente, como decía Alejandra, motiva una serie de preguntas, que nos colocan de lleno en el corazón de la transmisión del psicoanálisis. Bueno, quisiera empezar diciendo que la cuerda floja de inicio, el título me pareció que me iba a embarcar en la lectura de una novela policíaca, una especie de texto, eh, novela negra, donde me iba a encontrar a las historias de Dashiell Hammett
La cuerda floja, eso me sonó. Sí, con esto quiero decir que me parece un gran título para un libro psicoanalítico, porque no está en el orden de la seguridad, no está en el orden de el amarre seguro, y sobre todo cuando abre Marcelo diciendo que no hay carta náutica, me motivó a dialogar con él mientras lo leía y decía, bueno, pero al menos hay estrellas, y, y el asunto es saber perderse. Eh, Me acuerdo que alguna vez un filósofo español decía, el riesgo de ir a lo profundo es irse a pique. Entonces, me parece que de alguna manera este libro, lo digo desde ahora, nos salva de irnos a pique. ¿Sí? No solo por su estilo, el estilo literario de Marcelo, sino por la claridad con que las ideas nos son transmitidas. Bueno, entonces voy a empezar a ser formal. Buenas tardes a todos y todas. Para todos los que formamos parte del Instituto Freudiano para el Estudio de las Prácticas Psicoanalíticas, el IFEP, es un gusto estar aquí y presentar este libro nuevo de Marcelo Toyos. Desde que Marcelo se acercó a Griselda Sánchez para proponerle esta presentación, nos interesó mucho que así sucediera en la medida en que este libro se despliega, entre otros, el tema de la transmisión de la práctica psicoanalítica, es decir, del quehacer psicoanalítico. Y el quehacer psicoanalítico siempre tiene sus vericuetos. Además que es un asunto que para nosotros en IFEP es fundamental en la reflexión de la formación analítica y en la recepción del psicoanálisis en el ámbito de la sociedad y de la cultura. Presentar este libro que se titula La cuerda floja es ya de por sí aceptar el riesgo de subirse a ella, es decir, leer el libro, y atinar a no venirse abajo. Porque toda presentación de un libro, desde su lectura primera y las reflexiones y preguntas que suscita su entramado, es en cierto modo una forma de equilibrio inestable entre la lectura y la escucha, entre el respeto y la interpretación, entre lo dicho y lo apenas insinuado. Marcelo Toyos nos invita desde el título a un lugar donde el pensamiento psicoanalítico no pisa suelo firme. Y tal vez ahí radique su fuerza, en sostener la tensión entre el vértigo y la precisión, entre lo singular del caso y las fuerzas que intentan normalizarlo o reducirlo a protocolos, algoritmos o moléculas. Como en una película de Hitchcock, la cuerda floja nos enfrenta al vértigo del analista contemporáneo. Esa sensación de mirar el abismo del sentido y temer perder el pie frente a los discursos de la tecnocracia. En esa cuerda, delgada, incierta, pero viva, se juega el destino del psicoanálisis actual. ¿Es posible, y lo fraseo como pregunta, el equilibrio entre ciencia, mito y conjetura creativa? Los ensayos que componen este libro parecen compartir una pregunta común. ¿Cómo hacer para que el psicoanálisis no muera o al menos
para que no pierda su voz en medio del ruido de las neurociencias, la farmacología y sobre todo la idea del progreso. Toyos responde no con fórmulas, sino con una escritura donde la claridad jamás traiciona la complejidad de lo tratado, donde esa claridad no se confunde con la simplificación, sino que más bien apunta hacia un acontecer propio de la palabra bien dicha. Y aquí me atrevería a decir, que al menos a mí me pasó, la dimensión sinestésica de la escritura. Aquí hago alusión a la dimensión aristotélica del sentido común, porque hay un momento en que aparece por ahí en el libro un argumento que tiene que ver con el sentido común. El sentido común desde el punto de vista aristotélico era lo que después se llamó sinestesia, es decir, el común es los sentidos, el olfato, el gusto, lo táctil, lo auditivo y la mirada. Es decir, con el paso del tiempo, en la dimensión filosófica y sobre todo a partir de la Edad Media, el sentido común parecería que tuviera que ver con una forma de pensar. Pero en Aristóteles tiene que ver con una forma de sentir, es un argumento que tiene que ver con la sensación, ¿sí? Y de ahí me voy a la dimensión metodológica que me parece muy importante en este libro, porque, como lo decíamos hace poco, eh, cuando estuvo aquí Rolando con nosotros, Rolando Carotti, eh, la dimensión de la metodología me parece muy importante porque hoy hay confusión entre el método en tanto algo que es previo al encuentro con el objeto, un prototipo de las ciencias en general, y aquello que tiene que ver con el método o la teoría, en el sentido de algo que es del orden contemplativo, es decir, donde lo jugado se da en el cuerpo. Y hay en el libro algo así de la dimensión de lo senso perceptual cuando habla del azul, por ejemplo. Los invito por eso a que lo lean. Entonces, me refiero a la palabra bien dicha como una dimensión sinestésica de la escritura. Ya hablará Toyos en su libro de la poesía. Y esto se entiende porque el psicoanálisis, lo sugiere cada página del libro, es una práctica poética antes que tecnológica. Una práctica que escucha lo singular. Y aquí hago otro paréntesis. La palabra singular me gusta, aunque no tiene buena prensa, pero prefiero lo singular al tan frecuente eslogan de caso por caso. Se postula acá lo singular que acontece cuando el analista subraya el dicho del otro, que es siempre lo otro diciendo, diciéndonos y diciéndole, y que se escapa a nuestras manos. El caso por caso parece que tiene una metodología que no implica el momento del instante. Y creo que lo que subraya Marcelo es el momento del instante, es el momento de la interpretación. Eh, si es una práctica de la escucha del singular, por tanto, se aproxima al misterio del síntoma, el analista se acerca, tiene este acercamiento a partir de algo que yo podría llamar la destreza del artesano, mas no la prisa del técnico. Su método no es un protocolo de Toyos, sino una forma de atención contemplativa en el mejor sentido del término. Atención contemplativa que deviene una narración.
esa forma de escritura que revela la verdad que se enreda en toda ficción. Una ética del encuentro que, como el mito, busca sentido en lo que no puede ser probado, que, como la poesía, confía en el poder transformador de la palabra. En este punto quisiera evocar, un poco como Alejandra evocó a Pascal Quignard y evocó a Laplanche, que se le atravesaron en este recorrido náutico. Eh, a mí se me atravesó Cassirer, quien concibió al ser humano como un animal simbólico, aquel que no se relaciona con la realidad de manera directa, sino a través de formas simbólicas, básicamente mito, arte y lenguaje, donde estos le permiten construir el mundo. Creo que el psicoanálisis comparte, pero no se confunde con esa raíz de la que parte el pensamiento de Cassirer. Su tarea no es reducir el símbolo a un dato, sino reconocer en él una forma de conocimiento, una forma de puentear entre lo visible y lo invisible. Asunto donde Merleau-Ponty aporta a las tesis aquello que es del orden de la imagen. Así, el acto analítico se revela como un acto mitopoyético y poyético. Mitopoyético porque reanuda el tejido del mito personal, el relato que da coherencia a la existencia. Y poyético porque implica creación, el nacimiento de algo nuevo en el espacio de la palabra. En esto insiste la escritura de Toyos. Cada ensayo, cada apertura, cae en la reflexión técnica y en la conjetura de un método para que lo mitopoyético singular aparezca. No parecería un libro de técnica, pero se hace tales preguntas el libro sobre la técnica que nos vemos necesariamente arrastrados a establecer ciertas conjeturas en relación al método, a la técnica, y no se pierde la dimensión de aquello de que es objeto. Este acercamiento a la técnica y este método, que, lo repito, establecen lo mitopoyético singular, implican que éste solo tiene sentido en su aparición que arraiga en este mundo bajo la forma de fantasmas, humaredas que instituyen lo vivido. Frente al lenguaje literal y la lógica instrumental de la tecnocracia, el analista, dice Toyos, a veces no entre líneas, sostiene un modo de pensamiento que produce el mismo símbolos en lugar de datos, rehace mitos en lugar de clausurarlos. La tecnocracia como vértigo. Como en Vértigo de Hitchcock, hay un punto en que la mirada se vuelve abismo. Ese es también el lugar del analista en nuestro tiempo. Suspendido entre la metafórica profundidad del inconsciente y la tentación de mirar desde arriba, desde la aparente seguridad de las métricas, los diagnósticos automáticos y las terapias programadas. Y digo esto no porque, como Marcelo lo hace, desconozca la importancia de la ciencia o anule toda posibilidad de la ciencia. Yo me acuerdo en una plática hace muchos años donde planteaba algunos de los basamentos
lógicos de la época en los que sostenía Freud, hablaba de Junglin Jackson, ¿sí? Y en el público dijeron, ¿y ese qué tiene que ver con el psicoanálisis? Bueno, no es que tenga que ver con el psicoanálisis, pero un poco esta idea, digamos, de lo superficial y lo profundo arraiga en un conocimiento de época del cual Freud abreva, ¿sí? Y escuchamos dentro del psicoanálisis algunos discursos que hablan precisamente, y Toyos lo toca muy bien, de por qué seguimos leyendo a Freud, que no hay desarrollo progresivo en su ciencia. Bueno, son esas preguntas que en las fiestas, en las reuniones cuesta mucho trabajo contestar. Es más, en los coloquios cuesta mucho trabajo contestar. Es más, frente a otro compañero analista cuesta mucho trabajo desplegar. Eh, ¿Por qué cuesta tanto trabajo? Eh, Porque a veces olvidamos que la referencia a la ciencia tiene en nosotros un antecedente que Freud tocó, que es la dimensión mágica, y que toda ciencia arraiga en la magia. Me acuerdo de aquella famosa, digamos, podríamos decir texto, la carta a Fliss, donde le dice, hoy los astros están en esta posición, saldré y esperaré que Saturno esté, algo así dice, y luego se detiene y dice, lástima que ya no empiecen así las formas de iniciar un día. En otra carta le dice, ya pasamos aquel tiempo donde las piedras hablan. Y cuando uno lee las cartas de Freud y se interesa un poco en el cambio que hubo de efectivamente las piedras hablan a las leyes físicas de la acústica, implicaba que los ojitos que tenían las piedras aullaban, eran un mensaje que el otro interpretaba. ¿Eh? O sea, hay una relación ahí que a veces se olvida y el psicoanalista está ahí para que no se olvide. Eh, Hay un vértigo al enfrentarse a esta situación donde uno tiene que responder por la práctica psicoanalítica. Y a veces intentar responder da miedo. Toyos no niega ese miedo, lo reconoce, lo reflexiona, se pregunta por él. Porque el temor a ser desplazado por la tecnocracia es en el fondo el mismo temor de andar por la cuerda floja, caer en la uniformidad, perder la singularidad del sujeto, esclavizarse en las certezas. Pero ese vértigo, lejos de ser una amenaza, puede ser una fuente de creación. Es el impulso que mantiene vivo el gesto poético del psicoanálisis, su negativa a renunciar a la incertidumbre. Caminar por la cuerda floja es entonces un acto mitopoyético en sí mismo, sostener el mito del sujeto, del deseo, del inconsciente, en medio de una cultura que lo da por extinguido. Es resistir la captura de la técnica con la invención simbólica, con la palabra que reabre sentidos. La cuerda de la vida. Hay en este libro una tensión entre la fragilidad y la insistencia, entre la amenaza de la caída y la obstinación de seguir caminando. Para ser psicoanalista hay que anhelar insistir. Quizá esa sea, en el fondo, la definición más precisa del acto analítico. Una práctica que no busca estabilidad,
sino verdad, que no promete resultados, sino encuentros, y que insiste, se desvive por insistir. Marcelo Tollos, con una escritura rigurosa, amable y sensible, nos recuerda que el psicoanálisis no se defiende, se encarna, se practica, se reinventa cada vez. Caminar sobre la cuerda floja es seguir apostando por lo inconsciente, por la palabra, por el símbolo que sigue creando mundos a partir de quién sabe qué. Y eso, en tiempos de certeza y técnica y discursos uniformes, es un acto de resistencia, de imaginación y de amor. Y desde luego, ¿por qué no? Un acto en el que desertamos de las petulancias debidas al autoengaño y de la pretendida verdad que la ciencia cooptada y la técnica hoy nos imponen. Bueno, para terminar, porque hay una cita que hace de Colette Soler, Marcelo, ¿no? Y que me gustaría nada más citar un punto de Pierre Fedida. Dice, los propios psicoanalistas son responsables de la desvalorización cultural de su práctica y de su teoría cuando se descorazonan para sostener y mantener las exigencias de la formación en su oficio, cuando entregan con demasiada negligencia al ejercicio liberal la original concepción de la cura psicoanalítica, de la situación singular que hace posible tener a luz procesos psíquicos a través de la palabra, cuando no están sino harto dispuestos a abandonar el tesoro mítico, poético, de una racionalidad pretendidamente en aras de la cientificidad de sus modelos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a dar paso al autor, doctor Marcelo Tollos, para posteriormente dialogar sobre los comentarios y que también ustedes se animen. El doctor Marcelo Tollos es médico psiquiatra, egresado con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en el hospital público durante 25 años, siendo jefe de psicopatología del Hospital Thompson en San Martín, Buenos Aires. Es docente autorizado del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UBA y es magíster en neuropsicofarmacología por la Universidad Favaloro, Buenos Aires. Es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina y full member de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Autor de numerosos trabajos psicoanalíticos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Autor de los libros Sustancia Freud, El lugar del psicoanálisis en la ciencia, del 2016, y La cuerda floja, del 2024. Coordinador del grupo de investigación Estilo en Psicoanálisis en la APA y actual secretario científico de la mencionada institución. Bienvenido, Marcelo, te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a IFEP, muchas gracias a Griselda Sánchez Sago, que fue es mi amiga y con quien primero comenzamos a hablar de esta posibilidad que hoy se hace realidad de estar con ustedes, que tan amablemente se han abocado a leer mi libro. Y muchas gracias a Alejandra y a Alfredo, porque ha sido muy impactante, muy placentero y hasta en algunos momentos emotivo escuchar lo que ellos me dicen. Y desde ya les pido, casi me digo que les ruego que me hagan llegar esos textos que los quisiera tener para no olvidarme. Y también gracias a Ana, con quien hemos articulado, digamos, las cuestiones técnicas para estar hoy acá.
Les aseguro que es muy placentero sentir que dos colegas han leído lo que uno escribió y no solo en un sentido literal, ¿no? Que obviamente lo han leído, sino en un sentido donde la lectura es algo que transmite o retransmite lo transmitido en la escritura, porque me han quedado en este acto de escucharlo, que quisiera poder atesorar también leyéndolo, teniendo el texto, una cantidad de insinuaciones, de aportes, de enriquecimiento y hasta de novedades. Por ejemplo, cuando Alfredo decía que le pareció el título a una novela policial o policíaca, en mexicano, policíaca, eh, recordé que un amigo me dijo, cuando leyó el libro, que la cuerda floja le hacía acordar a una serie de detectives que supongo que en México de los años 50 bueno, y que se siguió dando después. Yo la debo haber visto en los años 60 probablemente, y que se llamaba La cuerda floja. Este amigo es muy memorioso de las series, supongo que en México se ha visto La cuerda floja. Este, después lo busqué. Bueno, lo curioso es que cuando yo decidí ese título para el libro, ni recordé ni pensé en esa serie en ningún momento, ni cuando lo decidí el título, ni cuando escribí el libro. Entonces les decía que esas cosas que tienen que ver con las huellas, las memorias. Evidentemente nunca se me ocurrió escribir una novela policíaca, pero a lo mejor la escribí. ¿Sí, no? A lo mejor la escribí. Bueno, yo quisiera simplemente decirles que algunas cosas de los que he escuchado tanto de Alejandra como de Alfredo. Eh, Lo que las dos puntuaciones que hizo Alejandra en relación a la práctica analítica y la virtualidad y el estilo, como dos puntos que a ella le interesaron, ya me puso en alerta de que estaba siendo bien leído, porque, bueno, son dos puntos centrales. Libro como el que han puntualizado es muy abierto y muy plural en cuanto a la elección de temas, es en cierto sentido una recopilación de escrituras. Nunca uno sabe muy bien qué terminó diciendo como más importante. Y esta puntuación que hacía Alejandra me pareció muy justa, ¿no? Bueno, obviamente también la retomó Alfredo, que no se refirió tanto al estilo directamente, pero sí a la práctica analítica, ¿no? Y a la transmisión y al sostenerla y a decir cómo uno la ve y al transmitirla. Eh, lo que decía Alejandra que de algún modo la pandemia no pasó o que algo en la pospandemia nos, nos sigue haciendo acordar permanentemente a la pandemia, me hizo acordar algo que acá circuló en Buenos Aires en las redes sociales. Alguien dijo por ahí que le parecía que el COVID nos había matado a todos y ahora estábamos en el infierno, digamos, ¿no? Todos morimos por el COVID y ahora estamos en el infierno. Eh, Hablando de los aportes que siento que recibí y que voy a tratar de investigar más, eh, bueno, la mención de Pascal Quignard es un autor muy cercano a mí, pero no los dos textos que Alejandra mencionó, Plinio el Viejo y La Noche Sexual, que voy a tratar de leer. Eh, lo que Alejandra elige como manera de definir que a ella le resonó más el estilo como manera, forma, manera tiene que ver con el manierismo que tanto, que gustosamente Lacan aceptaba como una forma de hablar de su propio estilo, manierista, en un sentido, digamos, amplio del término manierista.
Bueno, ella decía, yo lo escribo por ahí, es la manera en que lo imposible de decir es transmitido, el decir. Creo que es una de las formas más ajustadas y tampoco tan fácil de entender de lo que yo pienso del estilo, por supuesto que a partir de Lacan, ¿no? También, bueno, agradezco la mención de Laplanche, que es un autor que te lo mencionaron tanto Alfredo como Alejandra, que resuena me lo han hecho resonar mucho en relación al libro y que tampoco, como la serie esta norteamericana, es un autor que yo he leído o que tomo como fuente para escribir esto conscientemente, pero evidentemente este, está presente. Respecto de lo que dijo Alfredo, me impactó mucho lo que dijo de que nos salva, digamos, la cuestión de la profundidad y que alguna idea como la que yo por ahí transmito nos salva de irnos a pique en la profundidad. Me parece muy fuerte, muy fuertemente persuasiva esa idea, elocuente, digamos, ¿no? También me, me parece un hallazgo para mí, un descubrimiento, esto de la dimensión senestésica de la escritura y esta forma de entenderla desde Aristóteles. Y lo veo muy cercano a lo que yo quiero decir con estilo y a lo que yo siento al escribir. Evidentemente, algo de lo que yo siento al escribir se transmite al lector. Esto que tiene que ver con cadencias, con sonidos, con movimiento de la escritura. Lo de la nota azul también me parece que es muy, muy bien pescado ahí, porque creo que es esa. Me parece que la nota azul, a ver, me detengo un poquito en eso. La nota azul es una denominación que viene de Chopin y de Diderot, que escuchaba a Chopin, no sé, me acuerdo ahora si D'Alembert, los de la enciclopedia, ¿no? Francesa, y que decía que Chopin tenía la virtud de escribir en una tonalidad azul y que ciertas notas la llamaban la nota azul, eso después tiene mucha raigambre en el jazz, en la improvisación del jazz, pero la nota azul no es algo que es, si bien hace a la improvisación, está arreglada. Nosotros en el grupo con el que trabajamos nos hemos juntado con músicos para que nos explicaran qué era esto de la nota azul. Y parece que la nota azul tiene una determinada altura, es una desviación, digamos, en la escritura musical que hace el que ejecuta una partitura, pero con determinada regla. No puede ser cualquiera. Tiene lo que la hace personal, singular, como diría Alfredo, es el momento en que se la ejecuta, la forma en que se la ejecuta, que va dando esa característica de estilo especial que tiene, en este caso, un músico, respecto de, por ejemplo, tocar una partitura que la pueden tocar otros de otra manera, con otro estilo, con otra sonoridad, con otra transmisión. Ahí también está la cuestión de la transmisión. Así que lo de la nota azul es muy interesante. Bueno, Cassirer tampoco era un autor que, por supuesto, lo conozco, pero que lo tuve como referencia eh, al escribir. Así que bueno, bueno, por supuesto, el placer de haber. Es muy placentero sentir que colegas lo han leído a uno, más allá de que se pueda seguir leyendo, se pueda tener el libro. eh, y para terminar, les quería dejar algo que tiene que ver con estos efectos de invención, que creo que fueron también bien rescatados. Yo creo que hoy, cada vez para mí más la práctica del psicoanálisis es la práctica de una invención singular, ajustada al estilo que se juega en cada cura,
y que el estilo siempre es algo armado entre analista y analizante, ¿no? No es ni el estilo del analizante, o sea, lo que la psicología puede llamar su personalidad o su carácter, ni es la personalidad, el carácter del analista. Es algo que se forma ahí, casi que se inventa ahí, y que si la invención es buena, resulta eficaz para ese analizante, sobre todo, ¿no? Y en función de la invención, pensando en la invención, yo releía antes de la reunión, hace un rato, algo del libro. Digo, bueno, voy a releer un poco el libro a ver qué es lo que escribí. Y entonces releí el prólogo que escribió una gran amiga y que lo recomiendo mucho, que es Laura Palacios, y en donde ella dice, eh, toma esto de la invención a partir de una cita de César Vallejo. Con esto, con esto termino. Donde dice, esa madre que le ajusta el cuello del abrigo a su hijo, no porque empieza a nevar, sino para que empiece a nevar. Muchas gracias. Bueno, ahí tiene algo de la magia esto, ¿no? La magia de las palabras. Muchas gracias, Marcelo. Pues yo creo que hay bastantes temas sobre la mesa que podemos dialogar, que también nos interesa escucharlos. A ver si se animan a andar también en la cuerda, y en lo vertiginoso. Este, no sé si alguien quiera comentar algo, quiera participar. Pues hola Marcelo, un gusto leer tu libro y ahora la exposición, los comentarios. Y me preguntaba después de que nos presentas en el libro, em, ¿cómo piensas tú, por ejemplo, el tema de la transferencia en esta cuestión de la modalidad virtual que a partir de como en 2014 más o menos, aquí en México, lo virtual pues, todavía no existía mucho. Y hubo un congreso justo en Buenos Aires donde uno de los temas era la transferencia y la virtualidad en los análisis. Y para mi sorpresa, fíjate, en 2014 me acuerdo que me encontré con que en Argentina ya usaban mucho la modalidad virtual, las cuestiones como del tráfico y así, y para mí fue como muy sorprendente porque ya después de la pandemia, pues como que todo el mundo cambiamos el consultorio, el diván a las pantallas y como que a partir de ahí, pues ha venido otra forma de trabajar, de encontrarnos, de hablarnos, de transmitir, ¿no? Eh, Pero bueno, como un poco el libro está motivado también en esa época de la cuerda floja, ¿no? En el estado de vilo en el que todos a nivel mundial nos encontramos. También esta metáfora de que el análisis o el transitar por el análisis también está en la cuerda floja en muchos sentidos, pues es muy interesante, ¿no? Pero a final de cuentas mi pregunta sería como, ¿tú qué piensas, no? Con respecto a cómo se da la transferencia, porque hay una parte en donde hablas como de la simetría, asimetría, digamos, entre esta función del analista y el analizante. Si eso cambia, por ejemplo, cuando es virtual o no, ¿no? Si sigue habiendo esta posición asimétrica o si las pantallas, digamos, dan una posición como más pareja, no sé cómo decirlo, menos asimétrica, ¿no? En esta posición de lo que uno le supone a su analista, ¿no? Y que se pierde en esa dimensión también, ¿no? Que tanto se ha hablado, si el cuerpo presente, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en la pandemia, empecé a trabajar con una chica que la conocía en la pandemia y era virtual y todo el tiempo hablaba acerca de su estatura. Pero pues yo en la pantalla veía su cara, ¿no? Cuando terminó la pandemia empezamos a encontrarnos ya en mi consultorio y cuando la vi en presencia entendí a lo que se refería con eso de la estatura, ¿no? Entonces, como que hay algo que se pierde.
Y bueno, siempre hay algo que se pierde, aunque sea presencial, ¿no? Pero un poco eso, Marcelo, como que después de toda esta elaboración, ¿tú qué pensarías? Y por ejemplo, si allá alguien te consulta y te pide que sea virtual, ¿lo haces o solamente cuando son internacionales? O ya en tu práctica, ¿cómo lo manejas? Bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta, ¿no? Es una pregunta fundamental. En primer lugar, no pienso lo mismo. He ido cambiando de la pandemia a hoy, pongamos, contando desde que comenzó, pasaron 5 años, un poco más. En esos 5 años y un poco más, no pienso lo mismo hoy del análisis en general y de esto que me preguntas bueno, de lo que es la columna vertebral del análisis, digamos así, que es la transferencia, y su forma de presentación en la virtualidad. No pienso lo mismo hoy que cuando comenzó la pandemia, inmediatamente después de la pandemia y lo que pienso hoy. Eh, Creo que en la pandemia los analistas nos vimos atrapados como todo el mundo en, digamos así, en las redes de la necesidad. Fue necesario, supongo que no habrá grandes diferencias como han vivido ustedes la pandemia en México que en Argentina. Nosotros tuvimos una cuarentena de por lo menos 6 meses muy estricta, y después con distintas oscilaciones, pero bueno, en ese momento fue necesario el refugio de nuestros cuerpos y de nuestra práctica en lugares en los que no podíamos salir, entonces seguir trabajando hizo necesario el recurso de la virtualidad. Algunos, con el correr del tiempo, entre los que no me cuento, hicieron lo que dice el dicho, hicieron de esa necesidad virtud. O sea, parece que se transformó en algo virtuoso la tecnología, la comodidad que da el uso de la tecnología, fundamentalmente eso, la comodidad. Creo que hay una cuestión de comodidad que hace que sea todo un problema hoy en ese sentido la pandemia, y algunos lo plantean como algo virtuoso. Yo creo que no es tan virtuoso, pero es cierto que tampoco lo virtuoso es el análisis presencial. El análisis presencial es el que conocíamos antes, ahora lo tenemos que poner en oposición al que estamos conociendo ahora, y yendo a la pregunta de la colega, yo me manejo de una manera muy flexible hoy. No, salvo situaciones muy puntuales donde puedo indicar que nos veamos presencialmente a alguien con el cual nos vemos virtualmente, eh, voy tomando la cosa como viene y trabajando a partir de lo que se va presentando. Creo que todavía es un poco el tiempo para analizar, por ejemplo, qué pasa con la transferencia. Lo que sí me parece, dentro del poco tiempo, notable, es que esa dimensión ustedes vieron que Lacan en los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis hay un capítulo que se llama la presencia del analista, ¿no? Y la presencia, y él habla allí de la presencia del analista, obviamente en ese momento era la presencia del cuerpo presente, diciendo que es importante en tanto se recorta sobre esa presencia una ausencia. O sea, el analista, la persona del analista puede ser todo lo presente, lo dominante, lo histriónica o no histriónica posible, pero el análisis se va a jugar en el borde ese de la ausencia, en el borde de la falta del analista, ¿no? Bueno, ese juego entre la presencia y la falta, creo que no, eso creo que tiene que ver con lo que yo llamo simetrización. Creo que eso no jugamos igual con ese factor en la presencialidad que en la virtualidad, que es mucho más rico y profundo
polifacética, la posibilidad en que podemos trabajar con ese vínculo entre presencia y ausencia, y lo que le pasa a nuestros analizantes con eso en la presencialidad que en la virtualidad. Ese es un punto muy específico que yo veo. Lo demás creo que necesitamos más tiempo para sacar conclusiones, aunque por supuesto yo creo que se pueden mantener análisis con la virtualidad, ¿no? Con un trabajo con la transferencia útil y fecundo, ¿no? Pero para ver similitudes, diferencias, ventajas, necesitamos, creo que todavía un tiempo, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, yo quería agregar justo que hay una parte del texto donde se habla de este tiempo posterior, ¿no? De lo nutricio que ha sido escribir posterior, ¿no? A la pandemia, a diferencia por ahí de este libro citado de la sopa de Wuhan, ¿no? Que fue como muy en el momento, hacía falta justo el tiempo para ir pensando, ¿no? Y me parece que en este punto donde decías, yo siento al escribir, pues tal vez hay que ir también pensando lo que sentimos al analizar en línea, ¿no? Lo que hemos sentido de analizar así, ¿no? En esa forma, al paso del tiempo, lo que yo creo que fue una necesidad de hacerlo y una invención también, como que ahí le fuimos inventando de qué forma podíamos seguir trabajando. En algún punto lo mencionas, fuimos privilegiados de poder seguir trabajando, ¿no? Porque hubo, bueno, al menos en Guadalajara, hubo muchísimos que no pudieron seguir trabajando, ¿no? Hubo, este, muchas situaciones de permisos, ¿no? Que no fueron otorgados. Entonces, creo que ahí sí cabe la palabra de que tuvimos el privilegio y en esa oportunidad le inventamos, ¿no? Pero habrá que seguir pensando esto de lo que se pierde, ¿no? La diferencia, ¿no? De los dispositivos. Entonces, para mí también fue un libro muy, muy grato, ¿no? Que me llevó a preguntarme muchas cosas y pues también saber si tienen más dudas, si hay algo que quisieran agregar. A mí me gustaría nada más agregar algo en relación a la dimensión poética que se subraya tanto. Porque finalmente es algo complicado. Este, eh, los analistas románticos cultos que leen poesía, que se saben a los poetas, no, la dimensión poética es mucho más complicada. Tiene que ver con la escritura, con la escucha, con un método, no solo con el analista culto. Es decir, hay una dimensión más allá, ¿no? Estoy pensando en el famoso disco de jazz de Kind of Blue, donde está Miles Davis, Bill Evans, porque es uno de los discos más importantes de la historia del jazz. ¿Por qué? Porque tiene ese blue. ¿Qué es eso? El momento del aparecer, en ese caso de un sonido determinado. ¿Sí? Y sin embargo, yo casi estoy seguro que si le hubiéramos preguntado a Miles Davis, ¿por qué no va a psicoanálisis? Hubiera dicho, porque no sirve para nada. O sea, o a Bill Evans incluso. O sea, no es ser artista. Eso de la poiesis en análisis no tiene que ver con la pretensión de ser artista. Y un ejemplo, me atreví a traer un ejemplo, es de la carta que Octavio Paz le escribe a don Tomás Segovia. Hace muchos años, Tomás estaba con nosotros platicándonos los vericuetos que tuvo cuando traducía a Lacan, pero en el 75, es una carta del 10 de enero de 1975. Octavio Paz está en Cambridge y le dice, querido Tomás, no te preocupes, los de la Guggenheim aún no me consultan. Apenas lo hagan, responderé poniéndote por las nubes.
Ojalá que tu plan consista en escribir poesía. Eso es lo esencial. Pero a veces los poetas inteligentes como tú y como yo lo olvidamos. No, no es grave que que se te haya pasado a avisarme que habías dado mi nombre como referencia. Lo que sí me alarma, pero no por ti, sino como síntoma, es que desde hace algunos años la mayor parte de los que han dado mi nombre a la Guggenheim han omitido decírmelo. Creo que no se trata de un olvido. O sea, es evidente que don Octavio se maneja bien, digamos, lo que es un olvido, lo que es un síntoma. Indudablemente sabemos que ha leído a Freud, pero luego le dice a Tomás, me entristece de veras saber que todavía caminas por los corredores de la traducción. Entre los tibetanos hay un cielo y un infierno para los traductores. Tú te irás al primero. Aunque no estoy tan seguro, muy bien traducir a Baudelaire, a Rimbaud, a Ungaretti, menos bien a Lévi-Strauss o a Jacobson. Muy mal a Lacan. ¿Por qué y para qué? Inútil, Tomás. Bueno, a veces los poetas también naufragan. Bueno, dos palabras, ya estamos por terminar, ¿no? Sí. Eh, Kind of Blue, te faltó nombrar a John Coltrane también ahí, pero bueno, una muy buena referencia. Eh, bueno, no, simplemente una sola cosa antes de terminar que me quedo pensando es en esto que señalaba de la dificultad y lo bien difícil que es lo poético. Yo creo que para los analistas, por lo menos como yo lo veo, es especialmente difícil porque el efecto que tiene, el efecto poético que puede tener una intervención, un acto analítico, se nos pierde radicalmente, salvo que en algunos momentos podamos dar cuenta o el analizante pueda dar cuenta de los efectos que tuvo. No sabemos, digamos, la ignorancia o el olvido es radical. No sabemos exactamente qué fue lo que produjo y no sabemos el efecto que produjo. Y encima, a diferencia del poeta, no tenemos nada escrito para poder decir, bueno, yo por lo menos lo que escribí fue esto. Después, lo que se llevó el viento, se lo llevó el viento, pero esto yo lo escribí. No sé si les pasará a ustedes, pero a mí me pasa mucho que no sé muy bien por qué determinada cosa que dije en un momento tuvo un efecto tan importante y algunos analizantes son tan generosos que vienen y nos pueden decir después qué fue lo que pasó. Así que, bueno, nos quedaremos con mucha poiesis de este encuentro que disfruté mucho. Gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos también por estar. Bueno, Gracias. nos vemos en cualquier momento.